Buenas tardes, les damos la bienvenida a todos los alumnos de la Universidad Autónoma de Chihuahua como tanto del Tecnológico Nacional de México a esta videoclase sobre macroeconomía. En esta ocasión vamos a estar observando el tema de la contabilidad nacional y la medición de la macroeconomía. Nosotros en un segmento anterior observamos que ese flujo circular de la economía que se tiene en cualquier actividad económica de cualquier sociedad, pues tiene movimientos. Si esos movimientos se miden, podemos tener una contabilidad nacional. Si esos números de contabilidad nacional los podemos tener respecto al tiempo, los podemos convertir en ecuaciones dependiendo de los modelos matemáticos que utilicemos. Y esas ecuaciones nos pueden servir para realizar modelos de comportamiento y predicciones sobre lo que puede pasar. Por esa razón, algunos en la historia han llamado al economista como el ingeniero social. Que bueno, algunos no estamos de acuerdo del todo porque son muchos los componentes sociales y la economía como ciencia social va más allá de solamente ser la asignación de recursos. Con esto no les estoy diciendo que el marginalismo y que la asignación de recursos no funcione o no sirva. Al contrario, es una cuestión complementaria, pero las características humanas son mucho más profundas y mucho más complejas. Entonces, regresando por ahí a nuestro tema de la contabilidad nacional, pues nosotros nos vamos a encontrar con que nuestra variable o indicador madre, por así decirlo, de la macroeconomía, pues es el PIB. Y al ser el PIB es necesario que nosotros, a la hora de comparar una economía con otra, establezcamos un parámetro que nos pueda ayudar a comparar. ¿Cómo podemos saber si una nación está bien o está mal económicamente? Puede ser por sus parámetros de pobreza, desempleo, cantidad de dinero, volumen de las transacciones. Bien, pues entre todos los indicadores nosotros observamos que el PIB es un indicador que es el indicador madre de la macroeconomía. Algunos lo consideran como el mejor indicador del bienestar económico de una sociedad, otros no lo consideramos así. Cuando estás hablando de bienestar y cuando estás hablando de que las personas realmente tengan felicidad, pues entonces el PIB es un indicador muy cuadrado, muy estático. El hecho de que una persona tenga dinero no quiere decir que sea feliz. Y eso, bueno, pues ustedes ya lo analizaron en su curso de microeconomía, en la teoría del consumidor. La felicidad o la satisfacción no depende precisamente del dinero, sino de la capacidad de disfrute de los objetos. Entonces, a lo largo de la historia, pues ha habido otros movimientos, ha habido otras formas de tratar este problema del bienestar. Por eso, nosotros indicamos que el PIB no es un indicador de bienestar, ¿sí? Y que el crecimiento económico es diferente a el desarrollo económico. Pero en esta clase y propiamente aquí en este segmento de la materia macroeconomía, pues vamos a estar hablando de la situación de crecimiento económico. Y entonces en crecimiento económico, pues ahí sí no hay otros datos, ahí sí no hay otras estadísticas. Es el PIB el indicador madre por excelencia de todas estas situaciones. ¿Y qué es el PIB? Pues el PIB es el valor del mercado. Dice por ahí el análisis de nuestro concepto, valor del mercado, es decir, el valor cuando la gente lo va y lo compra, ¿sí?, de la producción total de bienes y servicios finales. Aquí hacemos una distinción en economía de los bienes finales que son considerados al consumo y de los bienes intermedios, que los bienes intermedios son aquellas cosas que las empresas van a producir, pero son realmente insumos para otro segmento de la industria. El ejemplo más sobresaliente de esto, pues es el ejemplo de una industria llantera, donde parte de su producción total
pues va al consumidor final que compra llantas, neumáticos, pero otra parte de esa producción, pues entonces va a las armadoras de carros. En PIB se consideran únicamente aquellos que van al consumidor final. ¿Por qué? Porque si nosotros tuviéramos la contabilidad de toda la producción de la empresa, entonces caeríamos en un registro de doble contabilidad. ¿Por qué? Porque estos neumáticos, pues a la hora de ser ensamblados por las armadoras en los autos, ya como producto final, pues entonces ahí ya tenemos nosotros una doble contabilidad. Por eso es que es enfático aquí el concepto PIB a la hora de decir producto final, producto y servicio final. Y luego dice por ahí el tercer elemento del concepto, en un país. Y entonces al país pues nos vamos a referir a todos los contornos que están dentro. Quiere decir que la medición va de las empresas en los municipios, en los estados, de tal manera que se puede englobar en todo un país. En 2015, por ejemplo, aquí en el municipio de Chihuahua capital, donde estamos haciendo esta videocharla, eran cerca de 34,500 negocios registrados por el INEGI. Es una ciudad, no es la única del estado grande de Chihuahua, son bastantes las ciudades, pero 34,000 negocios, y llevar su contabilidad, lo que venden, si son bienes finales, si son bienes intermedios, pues es una cuestión complicada. Por esta razón, el Producto Interno Bruto es un indicador que es difícil de medir con respecto al tiempo, y no vamos a encontrar nosotros mediciones mensuales, sino mediciones trimestrales. ¿Por qué? Porque es una tarea de sumo compleja estar midiendo todos esos indicadores económicos en la geografía de un país como el nuestro. Y bueno, nos dice ahí en un periodo determinado, y en algunas literaturas que ustedes consultaron en su trabajo 1, indica la frase que generalmente es un año. Esta medición del PIB nos representa todo lo que es el gasto de un comprador, debe ser igual al ingreso del vendedor. Por lo tanto, hay dos principales formas de medida, y estas dos principales formas de medida son el enfoque del gasto y el enfoque del ingreso, que son dos medidas que solamente toman como coincidencia, por ahí viene la flechita en su página, el sentido del flujo, ¿sí? Por eso es que en la unidad 1 vemos el flujo, y ahora en la unidad 2 pues estamos viendo la medición. Del enfoque del gasto, nada más lo repasamos rápido porque ustedes ya vieron un video de algunos colegas españoles sobre esto. Va a medir el PIB como la suma del gasto finales durante el periodo de los agentes económicos. Y entonces en los agentes económicos, jóvenes, nosotros también vimos que eran 4 principales en una economía. Las familias, voy a irme hacia atrás, las familias, aquí las tenemos, las empresas, el gobierno, y finalmente tenemos un sector externo a México, el sector externo, que lo medimos a través de las exportaciones netas. Y entonces nosotros vamos a tener esta fórmula que tenemos abajo de la lámina, ustedes la pueden ver. PIB es igual a C más I más G más X subíndice N. Y quiere decir que el PIB medido en el enfoque del gasto es la suma del consumo de las familias, de la inversión bruta de las empresas o del sector privado, de el gasto público o gasto de gobierno, y las exportaciones netas, que es la resta entre exportaciones e importaciones. Y ahí tenemos nosotros los componentes del ingreso de los 4 componentes del PIB por el método del gasto. El enfoque son todos los bienes y los servicios adquiridos por los hogares, y sus 3 categorías son los bienes duraderos, los bienes no duraderos y los servicios, los intangibles, ¿sí? Luego después tenemos la inversión privada bruta, ¿sí? La inversión privada bruta no quiere decir que es pariente de Peña Nieto,
inversión privada bruta significa que es toda la inversión, sin quitar la situación de las depreciaciones. Y entonces son las compras de los bienes de capital. ¿Y qué son estos bienes de capital? Pues los bienes de capital son aquellos bienes, aquellos objetos que nos ayudan a producir otros objetos. Entonces, dentro de una economía, los bienes de capital son importantes. ¿Por qué? Porque un bien de capital se refiere a la tecnología que los países tienen para poder producir los bienes y servicios que satisfacen las necesidades humanas. En pocas palabras, ¿por qué no somos como los chinos? Porque nosotros aquí en México carecemos o adolecemos de bienes de capital. Es decir, todo el mundo quiere hacer un negocio trayéndose de China objetos y mercaderías y vendiéndolas aquí a través de redes sociales. Todo el mundo hace eso. Todo el mundo quiere hacer una flor de la abundancia. Todo el mundo quiere hacer un fraude de esos para tener dinero. Pero los negocios que realmente le dejan a este país son los negocios que se fincan o se fundamentan en las nuevas tecnologías o los avances tecnológicos que impactan. Por eso es que si tú eres estudiante del Tecnológico Nacional de México, lo que estás estudiando es importantísimo para el bien del país. ¿Por qué razón? Pues por la única y simple razón de que si tú haces una innovación tecnológica, pues esa innovación tecnológica no solamente va a detonar el sector de la inversión bruta, sino que también va a crear nuevas fuentes de trabajo y nuevos negocios. Cosas que en el sector servicios es difícil de replicar, excepto que sean empresas o startups que sean dirigidas a la industria. Entonces, por esa situación, los bienes de capital son importantes y el despertar en una economía del segundo sector que se les pidió en su primera actividad de desarrollo, pues es importante porque despertando la industria tenemos un despertar en el empleo y entonces tenemos otra vez la elevación de los niveles de vida y de calidad. La gente no debe estar esperanzada a estirar la mano a pedir un apoyo al gobierno, lo cual yo no estoy diciendo que esté mal, pero estoy diciendo que las personas viven mejor cuando son dueñas de su propio destino, sin depender de la ayuda gubernamental. Bueno, una vez hecho el comercial, vamos hacia el gasto. El gasto del gobierno pues se refiere a todas las cosas que el gobierno compra cuando tiene su faceta de comprador, y todas las cosas que el gobierno está gastando para poder dar los bienes y los servicios que nos da. Hay servicios que nos da el gobierno, como por ejemplo este servicio que ustedes están consumiendo, el servicio de educación. Aunque a ustedes realmente no les importa mucho el servicio de educación, andan en otras cosas, pero este es un servicio muy caro que el gobierno les da a ustedes. Ustedes no tienen idea como estudiantes todo lo que el gobierno tiene que pagar para que ustedes y yo tengamos esta charla y ustedes apaguen la cámara a la hora de la clase. Entonces todo eso es gasto del gobierno, ¿sí? Comprende también el gasto militar, la infraestructura, comunicaciones, puentes, aeropuertos, trenes y todo este tipo de cosas es el gasto gubernamental. El único gasto del gobierno que no lo comprende en este rubro son las transferencias. ¿Qué son las transferencias? Pues son las pensiones, prestaciones sociales o las becas que da el gobierno a los sectores más vulnerables, incluyendo a los estudiantes, y de los cuales nosotros en economía les llamamos transferencias, o dentro de del modelo keynesiano le llamamos nosotros consumo autónomo. Es un consumo que hacen las familias, pero que no depende de su ingreso, de su trabajo. Y finalmente pues tenemos las exportaciones netas, que son los gastos que hace las exportaciones que hace el país hacia afuera y que le pagan con divisas, o bien las compras, principalmente en el caso triste mexicano, las compras de tecnología que hace al exterior y que tenemos que pagarlas en dólares o en divisa extranjera dependiendo del país al que le compremos. Aquí tenemos ya la subdivisión de los bienes intermedios, los bienes y servicios finales, y ahí tenemos el valor agregado, que es la diferencia de valor entre los bienes una vez que son
materias primas tienen un valor, pero cuando ya han pasado por el proceso de transformación ya tienen otro valor. La diferencia entre los dos es el valor agregado. Por eso entre los economistas, pues el impuesto al valor agregado o el IVA es algo que está mal calculado. ¿Por qué? No se debería llamar IVA, porque si el impuesto es al valor agregado, sería la diferencia entre los insumos y el producto final. Pero ¿cómo lo calculan? Pues lo calculan con el porcentaje de el valor final de la mercadería. Bien, entonces el enfoque del ingreso va a medir sumando los ingresos que reciben los agentes, estos 4 agentes de los cuales hemos estado hablando. Y entonces en este enfoque del ingreso, el PIB va a ser la suma del ingreso nacional más la depreciación, ¿sí? La depreciación de las maquinarias, que para las empresas en el mundo contable es un gasto. Dentro de la contabilidad nacional es una inversión. ¿Por qué? Porque es el desgaste de las máquinas, que esas máquinas finalmente después de un periodo pues se van a renovar. Y luego tenemos los impuestos indirectos menos los subsidios. ¿Qué son los impuestos indirectos? Pues los impuestos indirectos son aquellos que yo, contribuyente, le pago a una empresa y luego la empresa lo reporta indirectamente al SAT. Vamos a poner un ejemplo muy burdo, ¿sí? Si yo voy en este momento y voy a un Oxxo y compro una Coca-Cola, me van a cobrar un IVA. Entonces, al mes, todos los Oxxos de toda la República Mexicana van a hacer su consolidación contable y van a hacer su declaración preliminar de impuestos y van a pagar al SAT. Bueno, en teoría deben pagar al SAT, en la realidad se han hecho, bueno, no puedo utilizar la palabra con P, pero se han hecho tontos y están enojados porque este nuevo gobierno no les ha dado la oportunidad de tener condonaciones de impuestos. Por eso se llama indirecto. Yo se lo pago a la empresa y la empresa se lo paga al gobierno. Otra situación, el trabajador trabaja y después de su semana el patrón le retiene el impuesto sobre la renta y luego el patrón en su declaración mensual lo entera a el SAT. Y es la forma en la que se pagan los impuestos indirectos. Por eso aquí en la mitad de la tablita del material, pues tenemos impuestos indirectos menos los subsidios. ¿Qué son los subsidios? Pues son todas aquellas ayudas, becas, jóvenes con futuro, becas, sembrando no sé qué, etcétera. Todo aquello que los gobiernos tienen, Procampo, en fin. El subsidio que el gobierno tiene que pagar para que Comisión Federal de Electricidad pueda producir electricidad con la cual tú y yo estamos sosteniendo esta videocharla, y eso se resta porque es una erogación que se da a la sociedad y pues resta a los impuestos indirectos. Y finalmente los pagos netos a los factores del resto del mundo, así como los factores del resto del mundo compran y venden, compran y venden mercaderías, también compran y venden factores de la producción. Recordamos que en nuestro diagrama del flujo circular de la economía tenemos arriba el mercado de bienes y servicios, abajo tenemos el mercado de los factores, donde de los hogares, ¿sí?, había un flujo de mano de obra y luego después de los patrones había un flujo también de salarios o el pago de los factores. Bueno, pues eso también sucede al exterior. Por ejemplo, un futbolista, no sé quién ande jugando afuera, vamos a ponerle un X, ¿no? Irving Lozano, que ande por allá afuera, pues entonces es una contratación de mano de obra mexicana que se contrata en el resto del mundo y pues a él le depositan en euros, en dólares, en libras, donde quiera que esté jugando, y pues entonces cuenta, si sus cuentas bancarias están en México, pues cuenta como un pago a los factores del resto del mundo. Por otro lado, si nosotros aquí tenemos alguna empresa arnesera y tenemos que traer a un técnico o un ingeniero especializado de fuera del país, pues entonces le va a pagar en yenes, en yuanes, en dólares, en libras, etcétera, y entonces eso será también un pago a los factores del resto del mundo. No nos metemos mucho en eso, los pagos a los factores del resto del mundo, porque en dado caso que ustedes pasen este curso en economía internacional, sí lo vamos a ver.
¿Por qué? Porque esos pagos al resto del mundo pues ya implican otra situación, las inflaciones de allá, las inflaciones de acá, y implican también el costo de la moneda de aquí, el costo de las monedas de allá. Por eso es que el comercio internacional pues es delicado en ese sentido. ¿Cuáles son las categorías del ingreso nacional? Porque no estamos hablando del ingreso de una persona, pues el ingreso de una persona, si es trabajador, pues será su sueldo. Si es un trabajador y aparte tiene un negocito, pues es su sueldo más sus negocios. Si es un profesionista independiente, pues es su sueldo más lo que facture. Si es empresario, etcétera. Pero aquí estamos hablando, como es macro, estamos hablando de la variable agregada, toda la variable, y entonces aquí hablaremos que el ingreso nacional es la remuneración total de los asalariados, o sea, W, más las rentas de los propietarios, los alquileres. Por eso es que para hacer esto más preciso, la medición del PIB, todo mundo que te renta debería de darte un comprobante fiscal. El caso de los jóvenes foráneos, pues nadie te da comprobante fiscal. Inclusive las personas que te rentan, los foráneos no me dejarán mentir, no quieren ni siquiera que les pagues por transferencia, ellos quieren efectivo. ¿Por qué? Porque el pago en efectivo es la mejor manera que tienen los propietarios de hacer fraude al Estado por medio del alquiler. Y luego tenemos los beneficios de las sociedades anónimas, que son, pues son los dineros que reciben por utilidades los dueños de las empresas. No me estoy refiriendo al gerente, no me estoy refiriendo al supervisor, no me estoy refiriendo a las personas que trabajan, sino nos referimos a las personas que son los dueños de las empresas y que ellos nada más están tranquilamente en sus casas recibiendo mes a mes, ejercicio por ejercicio, sus beneficios de las sociedades anónimas. Y finalmente el interés neto. ¿Qué es el interés neto? Pues a nivel nacional hay una medida de los intereses que los bancos pagan a sus cuentavientes. ¿Por qué se le llama neto? Porque también tomamos en cuenta el tiempo y se toma en cuenta también la situación de la diferencia que hay entre los valores nominales y los valores reales, es decir, tomando en cuenta el factor inflación, que vamos a hacer unos cálculos en esta unidad al respecto de eso. Hay otro otro indicador también de la producción nacional, que es el Producto Nacional Bruto. Producto Nacional Bruto es el valor total de la producción de los factores nacionales en el resto del mundo. El interior nos decía que era dentro de los contornos del país, ¿sí? El nacional bruto es la producción de los factores. ¿Qué quiere decir? Que una empresa de capital mexicano pues puede producir en el extranjero, ¿sí? Cuenta para la producción interna de aquel país, pero a la hora de tener el nacional bruto, pues entonces cuenta. En el caso de que estamos hablando del concepto, PNB, nacional bruto, descuenta del PIB el valor de la producción de extranjeros en el territorio nacional. ¿Qué quiere decir eso en el español tuyo y mío? Que quita el valor de la producción de las maquiladoras. ¿Por qué? Porque las maquiladoras son capital extranjero produciendo en México, ¿sí? Entonces PNB quita todo lo que el sector maquilador hace, todo lo que la inversión extranjera hace, por ejemplo, todos los hoteles españoles que están en la región de Cancún, Riviera Maya, Riviera Nayarit, Nuevo Vallarta, etcétera, pues todo eso lo quita y va a sumar la producción de los nacionales en el exterior. ¿Cuál es la producción de los nacionales en el exterior? Nacionales en el exterior, bueno, pues la producción que tiene Carlos Slim con capital mexicano en Argentina, en Brasil, en España, en Estados Unidos, bla, 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 bla. La producción que tiene Ricardo Salinas Pliego con el Grupo Salinas en Estados Unidos, en Argentina, en Brasil, párale de contar, y así todas y cada uno. Por ejemplo, los Masecos, ¿cómo se llaman los Masecos? Del Grupo Maseca, tienen una producción interna, pero también tienen al menos 6 plantas productoras de maíz en China, ¿sí? Y entonces, así como nosotros estamos o estamos acostumbrados a comer comida china cuando no queremos cocinar o cuando no tenemos tiempo de cocinar, pues también hay empresas nacionales enseñándoles a comer tacos y enseñándoles a manufacturar cosas con harina de maíz. Bueno,
PIB nominal contra PIB real. El PIB nominal es la medida del PIB al precio corriente. Precio corriente no quiere decir que le guste el reggaetón. Precio corriente quiere decir que es la medición de ese año, así como con los pesos de ese año. Pero ¿qué es lo que pasa? El valor nominal trae el efecto inflacionario. Y entonces el efecto inflacionario es una distorsión de los precios. Por eso es que cuando platicas de economía con tu abuelito, pues tu abuelito te dice, en mis tiempos los pesos eran esto, en mis tiempos los pesos eran aquello otro. Déjenme darles un comentario así. En mis tiempos, cuando yo estaba en la primaria, en 1983, aquí en la ciudad de Chihuahua, a nosotros nos daban $1 para gastar en la tiendita. Y $1 nos alcanzaba para comprar un refresco de 350 mililitros y unas papas pequeñas. Eso era para lo cual nos alcanzaba $1, que era lo que nos daban las mamás, $1. Nos daban unos pesos grandes Morelos. Ustedes pueden preguntarle a sus abuelitos este fin de semana que los visiten. O bueno, no los visiten porque es contingencia COVID, mejor platiquen con ellos en videollamada. Ahora, ¿cuánto nos cuesta un refresco de 355 mililitros? Pues cuesta $10. ¿Y cuánto cuestan las papitas pequeñas? Pues van a costar entre 5 y 7 pesos. Entonces quiere decir que $1 del 83 vale lo que 17 pesos de ahora. Esa es la situación. Ahora, si tú se lo platicas a tu abuelito, pues tu abuelito te va a decir, pues sí, pero el profe de economía está equivocado, porque también Salinas le quitó 13 pesos al peso. Bueno, sí, tiene toda la razón. ¿Sí? Entonces, $1 anterior serían 17,000 pesos si esto no hubiera sucedido. Así las cosas. Por eso es que cuando ustedes están viendo televisión y ven comerciales de Argentina o Colombia, pues pasan algún producto como una fritura o un panecito y tienen que pagar 1,500 pesos colombianos o no sé qué tantos miles. ¿Por qué razón? Porque nosotros aquí en México hicimos el ajuste, o bueno, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari hizo el ajuste en los 90s, iniciando los 90s, y en aquellos países no lo hicieron. Cositas de la economía que son interesantes, ¿no? Bueno, aquí en México el año de referencia o el año base es 2013. Bueno, este material está ya un poquito chafita, yo creo que ya lo vamos a cambiar. El año de referencia que ustedes van a encontrar en PIB, y es lo que les va a pedir su próxima actividad de desarrollo, pues es un PIB 2013 real. Ahora, dice por ahí que el PIB real es la mejor referencia para medir el desempeño económico. Sí, como habíamos comentado al principio, sí y no. Sí, porque es el único número confiable que tenemos. Aunque su majestad Andrés Manuel López Obrador, cabecita de algodón, príncipe Nahuatlaca, diga que tiene otros datos, la verdad es que no. La verdad es que el PIB sigue siendo el indicador de crecimiento. El de bienestar no sé, pero el de crecimiento sí. El de crecimiento sí. ¿Sí? Por ejemplo, todo el mundo nos quejamos aquí del Seguro Social y es un servicio de perros, y en el ISSSTE es un servicio casi para perros. Pero si te enfermas en Estados Unidos, cuando te dan la cuenta, ahí te das cuenta del valor del trabajo de las enfermeras. Entonces, son los servicios que nos dan. Si ustedes tienen amigos colombianos, pregúntenles, o amigos chilenos, pregúntenles cuánto le cuesta a un estudiante chileno a un estudiante colombiano entrar a la escuela. Y ellos te van a decir. Por eso es que hacen mítines, manifestaciones, porque quieren que la educación sea gratuita. Y a ustedes les cobran 2,300 pesos al semestre. ¿Cuál es el resultado? No entran a las clases, entran nada más a poner la cámara como si pudieran a uno engañarlo como profesor. O sea, están desbaratando o están malbaratando el presupuesto nacional. Bueno, hay otra medida, estamos con medidas del PIB. Tenemos el PIB per cápita, que no es otra cosa más que el PIB dividido entre personas. Es el PIB del año entre el número de personas. Entonces, aquí tenemos un comparativo, por ejemplo, de 2014.
Dice por ahí que es un indicador de bienestar, pero no hay otros indicadores. El índice de desarrollo humano es el índice que por excelencia es el que utiliza la ONU para medir estas cosas, ¿sí? Para 2004, imagínense ustedes un país como Luxemburgo, que es un país que se dedica únicamente a guardar el dinero de los más ricos y de los políticos corruptos, pues cada persona produjo en PIB $70,295, mientras la primera potencia del mundo, todavía en ese año 2014, en 5 años quién sabe, 39,883, mientras que México, nuestro PIB per cápita era de $6,518 anuales por persona. ¿Por qué no es un buen indicador el PIB per cápita? Porque va a tener muchas variaciones, porque el PIB per cápita está anclado a la población de un país. Por ejemplo, la segunda economía del mundo es la China, pero no aparece aquí en el listado de PIB per cápita. ¿Por qué? Porque hay 12.5 chinos por cada mexicano, y entonces, aunque sus crecimientos de PIB han sido impresionantes en los últimos 2 décadas, la población es tanta que el indicador no se alcanza a mover. Pero las personas que han ido a China pueden constatar que se vive un crecimiento económico relevante. Entonces hay una diferencia entre lo que es el crecimiento económico, que el crecimiento económico lo vamos a ver como variación del PIB real de un periodo respectivo al anterior, y se tasa con porcentaje, y entonces el crecimiento económico es el que el que nos ponen en los periódicos, ¿no? Y el que nos van diciendo, nos están calculando, nos están pronosticando una caída para este año del 10.5%. Eso es lo que nos están pronosticando. ¿Qué significa una caída del 10.5%? Pues a lo mejor a ustedes que nada más están aquí para pasar la materia no les dice nada, pero esa caída del 10.5% quiere decir que si tú fueras a egresar en este año, hay un periodo entre 5 y 8.5 meses en los que una persona tarda para encontrar empleo una vez que sale de la universidad. Eso se te puede, si hay caída de la economía, se puede agrandar a 1 año y medio o a 2 años, para que la actividad económica pueda dar el crecimiento adecuado de las empresas, para que una persona como tú, con tus capacidades, pueda tener un empleo. Esa es la triste realidad. Y entonces economía, la materia de economía, es la que te enseña a entender eso. Y por eso, aunque ustedes se enojan y escriben cosas en las redes sociales, que yo no sé por qué tenemos que citar APA, mijo, cuando llegue a la maquila, le van a pedir escribir en inglés. Si usted no me sabe escribir buenas fuentes en español, imagínese en inglés. Ahora, la maquiladora, la empresa, no le va a tratar mal, no le va a llamar la atención, simplemente no le va a renovar el contrato, se acabó. Y lo va a enviar a otros 6 o 7 meses, 8 meses, 9 meses, para que se ponga a buscar trabajo. Esa es la triste realidad. Por eso cuando ustedes se molestan conmigo, pues no deberían molestarse conmigo. Yo le digo, oiga, una disculpa, no me pides disculpa a mí, yo no tengo. Tú te vas a dar, te vas a enfrentar con la vida, ¿no? Y la vida, no te manda repetición. Bueno, hay otros conceptos como el Producto Nacional Neto, el ingreso personal disponible, el deflactor del PNB y las limitaciones. En este video nada más queremos ver la diferencia entre 3 conceptos: Producto Interno Bruto, Producto Nacional Bruto y el PIB per cápita, ¿sí? Y tocando un poco la cuestión del crecimiento económico. En nuestra próxima videoclase, ¿qué es lo que vamos a ver? En nuestra próxima videoclase vamos a ver unas grafiquitas de cómo ha estado viendo el crecimiento económico, o sea, el PIB porcentual, lo vamos a observar aquí en clase, y vamos a hacer unos ejercicios de conversión entre PIB real, PIB nominal, ¿sí? Por lo pronto, les agradezco su atención a los que vayan a ver este video, y los que no, pues busquen materiales en internet, ¿no? Y nos seguimos viendo en otra charla de macroeconomía.